a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a esta continuación del primer Congreso de Memoria Histórica del Patrimonio, los elementos arquitectónicos, como narradores y constructores de memoria, evidencias tangibles de un patrimonio. Empezaremos esta sesión vespertina con la conferencia que dictará el doctor Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz, La Hacienda de la Trinidad, Historia Colonial y Crónicas de un Lugar. El doctor Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz es originario de Tuxtla Gutiérrez. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Veracruzana, donde se tituló en 1989. Es asimismo doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, España, desde 2005. Es autor de Encrucijada y Destino de la Provincia de las Chiapas, 1997. Joaquín Miguel Gutiérrez, El Fulgor de la Espada, 1999. Chiapas Histórico de la Independencia a la Revolución, 1821-1920, editado en 2004. Y finalmente Casa, Crisol y Altar de la Hidalguía Vasco-Navarra a la Hacienda Chiapaneca, Los Esponda y Olaechea, 1731-1821, editado en 2009 por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, del que hay una nueva edición por la editorial Entre Tejas de 2023. Recientemente publicó Los Dominicos Matías de Córdoba e Ignacio Barnoya y el Ayuntamiento de Comitán de las Chiapas en el tránsito de la colonia a la independencia, en el libro coordinado por Ana María Parrilla Albuerne, Rompiendo el Nudo Gordiano, Régimen Municipal y Fiscalidad, Guatemala y México, 1760-1850, publicado por Silex Ediciones Ultramar España en 2021, así como la experiencia chiapaneca en Cádiz en el libro coordinado por Juan Carlos Arazúa y Aaron Pollack, Guatemala y Chiapas en una época de transición, 1750-1860, salido a la luz por la UNAM en 2022. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde atiende la licenciatura, la maestría y el doctorado. Le demos un aplauso al doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, a quien cedo el micrófono. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. El día de hoy pues voy a exponer más bien desde el punto de vista del historiador, que no sabe de edificios, más que los ve, pero no sabe mayor cosa de los edificios, en el sentido arquitectónico o arqueológico. En ese sentido, pues voy a hablar sobre, digamos, un poco la dinámica de las haciendas, pero en particular, pues sería sobre un rancho, el rancho Trinidad, que está en las afueras de Tuxtla, en el lado poniente, el camino de Ocosocuautla y de Berriozábal. Aunque hay fotos de Trinidad, no he traído ahorita ninguna, así que ese es un problema de inicio. Entonces comencemos un tanto a proyectar el PowerPoint. Y en primer lugar, tener en cuenta, las haciendas en la colonia, el significado de hacienda, en cuanto que viene a significar de inicio lo que viene a ser los bienes, el conjunto de bienes de un individuo o de un grupo. Después va a pasar a significar pues una propiedad dedicada a la producción, que puede ser pues agrícola o ganadera. Y acá en Chiapas había haciendas dedicadas al cacao, al maíz, al algodón, y que además criaban ganado vacuno, caballar, mular, ¿no? Bien. Posteriormente, pues tenemos también que en las haciendas se da una figura, la figura de las capellanías. Ustedes saben que constaba de dos partes. Por un lado, era una parte vinculada al mundo de la iglesia, y por el otro lado estaba afincada en intereses crediticios. O sea que el dueño de una hacienda
disponía que a su muerte se llevaran a cabo determinado número de misas por la salvación de su alma, aunque más exacto sería decir que no es por la salvación del alma, sino por salir lo más rápidamente posible del purgatorio, ¿no? Porque el alma ya está salvada de inicio, ¿no? Estas misas las oficiaba un sacerdote que recibía el nombre de capellán, y de ahí el nombre de capellanía. Y bueno, era una propiedad que generaba dinero porque estaba fincado el dinero en la propiedad en sí, no lo que es la hacienda o el rancho. Y de esta manera pues cumplía una función como la de un banco. El dinero circulante era susceptible entonces de utilizarse como préstamo para realizar alguna operación crediticia o para sostener a un joven en su carrera al sacerdocio, ¿no? Y bueno, todo esto nos llevará a la cuestión del caso en particular de Trinidad, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII se da un nuevo oleaje de inmigrantes a América, que bueno, una vez más vienen a ser lo que se considera, digamos, el hacer las Américas en términos muy españoles, ¿no? Y bueno, es el tiempo en que llegan a la provincia de Chiapas dos hermanos, que fue, digamos, esto tiene que ver con lo que fue mi tesis doctoral, que se publicó posteriormente, y bueno, aquí lo rescato un poco. Estos hermanos eran Francisco y Sebastián Olechea, de Navarra la Alta, y el primero fue designado gobernador de Soconusco. Esto en 1731-32, ¿no? Y en ese tiempo también es de suponer que vino Sebastián, el hermano menor. No tenemos el dato en sí, pero se le ve activo en Soconusco también por este tiempo. Y de esta manera es como Sebastián, que es quien nos va a interesar, porque se va a quedar en Chiapas. Francisco deja de ser gobernador de Soconusco y se va hacia Nicaragua. Los últimos datos apuntan a que estuvo dentro de, digamos, la administración de los dineros en Nicaragua. Pero Sebastián se queda acá en la provincia, se establece en Tuxtla y tiene haciendas de cacao en el noroccidente y también haciendas en la parte occidental, centro-occidental, en lo que es el valle de Cintalapa y Jiquipilas, más dedicadas a la cría de ganado, y también en la ribera del Grijalba, donde hay trapiches de tintañil. De hecho, hay una propiedad, San Antonio de la Valdiviana, que sería la única propiedad que tienen ahora los Esponda, que también hay allí trapiches de añil, un tanto ahí enmontados, ¿no? Pero ahí están. Y bueno, de la unión matrimonial que la establece con una mujer de descendencia vasco-navarra, Micaela de Michelena, va a tener 5 hijos. El primero, Esteban Vital; el segundo, Basilio Antonio; el tercero, Manuel; y 2 mujeres, María Gertrudis y Josefa Antonia Oleche y Michelena. Pues bueno, el primero de los hijos, Esteban Vital, se va a dedicar al sacerdocio, va a ser clérigo domiciliario, miembro del clero secular. El hermano que le sigue, Basilio Antonio, era coronel de milicias de infantería y caballería en el pueblo de Tuxtla y va a llegar a ser gobernador de Soconusco y alcalde mayor en Verapaz, Guatemala. Aquí tenemos, digamos, un mapa arriba que nos muestra, digamos, el territorio de la Alta Verapaz. Y en cuanto a Manuel, va a ingresar a la Orden de los Mercedarios, miembro del clero regular, por lo tanto. Y bueno, tenemos después a María Gertrudis, que va a contraer matrimonio con Salvador Esponda, que es su primo y su esposo en consecuencia.
venido de Navarra también. Y bueno, y por último tendríamos a Josefa Antonia, que se va a desposar con Juan de Oliver, primer alcalde mayor de Tuxtla, cuando se divide en la provincia, digamos, en dos alcaldías, la de Tuxtla y la de Ciudad Real. Y bueno, esta pareja, una vez concluida la gestión de Oliver, residirá en Ciudad Real y en Guatemala. O sea, me refiero al matrimonio entre Juan de Oliver y Josefa Antonia de Olechea. Bueno, mientras se recupera la imagen, podemos decir que se funda una capellanía sobre dos propiedades, que son Chambesino por un lado y Trinidad por el otro. Bueno, ese es el video que acompaña, digamos, a la exposición. Es un video que, bueno, quiero mostrar lo que es San Fernando en la parte de arriba, después Don Ventura hacia abajo, después más hacia el sur vamos hacia lo que es Chambesino y finalmente a Trinidad, todo en línea sur. Entonces acá, por ejemplo, arriba podemos ver a Don Ventura. Después nos movemos más hacia el sur y terminamos ahí donde se ven las dos líneas de carretera. Estaría Chambesino al norte y Trinidad de este otro lado junto a la carretera. Bueno, esta imagen la puse para ilustrar lo que, el hecho de que María Gertrudis, la hermana, adquiere propiedades, digamos, o hereda las propiedades y va adquiriendo por su lado también las propiedades, pero son propiedades que están unas junto a otras. Entonces, Don Ventura, conocido también como San José Tamazulapa, está junto, digamos, adquiere San José Tamazulapa en 1784, después va a colindar San José de Tamazulapa va a colindar con Chambesino, que está precisamente junto a San José Tamazulapa, y Chambesino está, digamos, vecino a Trinidad. O sea, es una dinámica de que las haciendas y ranchos van quedando todos juntos, ¿no? No hay nada en medio, todo va en línea corrida, digamos. Entonces, es, digamos, una dinámica de cómo se va apropiando, digamos, María Gertrudis de las propiedades y las va haciendo vecinas unas de otras, ¿no? Juntando como si fueran fragmentos precisos y como rompecabezas, ¿no? En un momento dado, ¿no? Por manejar una imagen. Bueno, entonces tenemos la fundación de capellanías sobre Chambesino y Trinidad. En el año de 1799, el coronel Juan de Oliver fundaba una capellanía en cuanto heredero de su esposa, Josefa Antonia de Olechea, y el principal era de 500 pesos de los bienes remanentes de Isabel de Michelena, fincados en los ranchos Chambesino y Trinidad, que eran propiedad de María Gertrudis de Olechea, quien aparecía como patrona de la capellanía y como capellanes los descendientes. Para este año lo era Martín Esponda, nieto de María Gertrudis. Los ranchos Chambesino y Trinidad, situados a 2 leguas de Tuxtla, se encontraban hipotecados. Y en Chambesino había cementeras de caña. Bueno, esto es lo que quería ilustrar con el mapa. Tal vez esto resulte más claro que el video en sí. Entonces, digamos que la Hacienda de las Ánimas, hoy San Fernando, cabecera municipal al norte de Tuxtla, bueno, era propiedad entre varias familias
pero colindaba al sur con San José Tamazulapa, que es la propiedad que adquiere María Gertrudis de Olechea en 1784, y esta propiedad, San José Tamazulapa, va a colindar directamente con Chambecinu, que está al sur. Y al final tenemos a Trinidad, que está más al sur, y de esta manera tenemos que Chambecinu y Trinidad estaban a 2 leguas de Tuxtla. Pero pues vemos, digamos aquí, de manera un poco gráfica, la geografía, ¿no? La manera en cómo las propiedades se encuentran ubicadas. Y bueno, tenemos que va a haber un litigio entre María Gertrudis de Olechea y Marta Grajales, comadre suya, por 15,000 pesos que ha heredado el presbítero Esteban Vital de Olechea a los hijos de Marta Grajales, ¿no? A lo largo de los años, María Gertrudis no va a querer pagar esta cantidad, pero va a llegar, digamos, a una transacción mediante el pago de tintañil y bueno, pues de esta manera se va a querer zanjar, pero solamente son 3,000 pesos. Solamente son 3,000 pesos de los 15,000 que quiere, digamos, que debería pagar la deuda. Y al parecer sí se entregó, digamos, 3,000 pesos sobre la producción de tintañil, sí se hizo la transacción, porque la Real Aduana de Tuxtla va a pedir que se pague el impuesto correspondiente. Bueno, posteriormente vamos a ver que la propiedad ya en el avanzado del siglo XIX, ya en la época independiente, vamos a ver que la propiedad de Trinidad se va a vender a José Palacios Corona por parte de Miguel Esponda. Miguel Esponda, que es el nieto de María Gertrudis de Olechea. Y entonces vamos a tener que se lleva a cabo este pago, esta transacción entre ambos. Esto ocurre en febrero 10 de 1833 y extendió para lograr esta transacción una carta poder a Dionisio Farrera en su representación. Y bueno, el provisor general del obispado y vicario, Lino García, hará concesión de la solicitud que presenta por Palacios Corona para reconocer el capital de 1,425 pesos que estaban impuestos sobre la propiedad. Por otro lado, Lino García asentaba el 26 de julio del mismo año que 1,000 pesos habían sido impuestos, mientras los 425 restantes correspondían a la dote de la capellanía fundada por Pedro Gutiérrez, cantidad total que debería reconocer Palacios Corona a censo redimible, y se obligaba al pago del rédito que se generara bajo la seguridad de todos sus bienes, con una fianza extendida por Manuel Cebadú. Bien, entonces se vende Trinidad y el 6 de septiembre desde la hacienda de Llano Grande, Martín Esponda daba su consentimiento para que Palacios Corona siguiera reconociendo el capital de 500 pesos de capellanía laica que se hallaban fincados en Trinidad, los cuales disfrutaba para ese momento su hijo Tirso, sometido a censo redimible y con la obligación de pagar el rédito. Bueno, aquí vemos una imagen de Llano Grande, en lo que viene a ser la parte frontal de la hacienda, de lo que es la casa principal, en el valle de Cintalapa-Quiquipilas. Y por otro lado, pues tenemos que el 7 de febrero de 1834, Miguel Esponda entregó como derecho de alcabala al 4% sobre 358 pesos, 2 reales de líquido resultante de la venta de Trinidad. Más adelante se asienta que fueron 14 pesos 2 reales lo entregado por Miguel Esponda tras la venta de la finca llamada Trinidad en José Palacios Corona.
Si bien la venta se realizó en 3.282 pesos, 3 reales, lo restante de 2.925 pesos gozaban el privilegio de obra pía conforme al oficio que viene de la Tesorería General del Estado. Y de esta manera se formalizaba la venta con los linderos establecidos por los títulos y escrituras, más los anexos comprados posteriormente, y aquí cito textualmente, son los llamados cedillo, los del ciudadano Dionisio Sánchez y los demás colindantes que a ellos tenga derecho de posesión. Y bueno, esto nos lleva al desglose. Entonces tenemos aquí que 2.925 pesos eran de obras pías que iba a reconocer el comprador, o sea, José Palacios y Corona. 1.000 pesos impuestos permanentemente sobre el rancho, 1.425 impuestos posteriormente como dote de la capellanía fundada por Pedro Gutiérrez y 500 pesos de otra capellanía laica que reconocerá a favor de Martín Esponda. Martín Esponda es el hermano de Miguel Esponda. Y bueno, pues de esta manera, digamos, concluiríamos un poco el atisbo de lo que fue Trinidad en este periodo del siglo XVIII al siglo XIX, ¿no? Entre la monarquía y la república. Trinidad, pues no sé si alguno de ustedes ha estado en Trinidad, está aquí nada más a la entrada de Tuxtla, en donde estuvo la Pochota, se le sigue llamando Pochota, aunque ya no esté la Pochota. Y bueno, y en 2010 se realizaron unos videos con motivo del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia. Y bueno, es una pequeña propiedad que llama la atención porque todavía mantiene su sabor antiguo. La casa vieja que todavía ocupa la familia que está allí. Y además la capilla que está enfrente de la casa. Tiene además un cementerio que lo conocí hace algunos años, pero estaba bastante destruido, ¿no? Porque al parecer habían querido levantarlo y dedicarlo a algún otro asunto. En fin, entonces, pero en líneas, y hay una especie como de tanque grande que sirvió también para las actividades de la hacienda. Y bueno, sería cuestión en otro momento de proyectar algún video sobre la propiedad, ¿no? Que nos diera una idea de cómo se desarrolló un poco el espacio aquí en Trinidad, ¿no? Y bueno, pues eso sería en líneas sucintas lo que podría yo decir por el momento acerca de Trinidad. Y bueno, podemos pasar, digamos, a los comentarios y demás en caso de haber alguna inquietud por allí. Muchas gracias por la atención. ¿Un comentario? Voy a poner el micrófono, aunque tengo la monitora. Bueno, pues yo solo quería comentar con respecto a la exposición del doctor Sergio Nicolás, que una de las tareas pendientes de la historiografía griega o chiapaneca en general es precisamente el estudio de las capellanías, sobre un tema que existe muchísima información en el archivo diocesano, realmente, pero creo que es tanta la información y tan compleja que nadie nos hemos atrevido a hacernos cargos de las capellanías, pero esa es una información muy importante que creo que debe rescatarse, porque a través de las capellanías es como se puede comprender la forma en que se articulaba el espacio de las haciendas y sobre todo la importancia económica de estas haciendas, ¿no? Siempre hablamos, bueno, de un Chiapas pobre o rico, pero en realidad no se ha hecho ningún trabajo a profundidad de cuál era la situación económica
de Chiapas en los diferentes, sobre todo en la época colonial. Entonces creo que acercarse a las capellanías es un tema muy importante porque no tenemos ningún punto de referencia con respecto a la economía, ¿no? No decimos pobre o rico, pero no sabemos a qué nos estamos refiriendo, cuál es nuestro punto de referencia. En cuanto a esta hacienda en particular, creo que es de los pocos edificios que existen en Tuxtla dentro del catálogo de monumentos históricos. Yo creo que es el museo y la hacienda Trinidad. Entonces creo que valdría la pena pues, hacer un trabajo más en profundidad, porque realmente yo sé, cuando yo llegué a Chiapas, la familia la tenía en venta, la tuvo en venta muchísimo tiempo, creo que no llegó a venderla porque perdía mucho dinero. Entonces ha sido un edificio que realmente, pues digamos que corre el riesgo, ¿no? De que en cualquier momento pueda venir, pues, no sé, una empresa grande, una multinacional, no lo sé, y se interese por el edificio y transforme completamente quizá esa construcción. Porque el hecho de que esté en el catálogo de monumentos históricos no nos da ninguna certeza de que el edificio se vaya a mantener o conservar como puede ser. Que también algo que nos deberíamos plantear es cuando hablamos de la preservación del patrimonio que estamos hablando, ¿no? Queremos que se mantenga tal cual está, queremos que sea estático cuando sabemos que no puede ser, porque el patrimonio es dinámico, la historia es dinámica, y que pues habría que plantearse que desde el punto de vista de Chiapas, ¿no? Que dicen que tenemos una riqueza patrimonial grande y se está perdiendo, bueno, plantearse algunas preguntas que son preguntas que surgen en todos los lugares. ¿Qué patrimonio vamos a mantener y qué patrimonio no vamos a mantener? Porque mantener todo es imposible. Entonces, registramos todo y qué es lo que decidimos que se mantiene o no se mantiene y a quién le corresponde, ¿no? esa manutención, digamos, del patrimonio. Entonces, bueno, ahora que ha salido este tema que no tiene nada que ver con las construcciones dominicas, digamos, pues me han surgido estas dudas y creo que el tema de las capellanías es un tema importantísimo y que hay tema de las capellanías para varias tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, pero es un tema muy complejo que solo a lo mejor con la asesoría aquí del doctor Fray Pablo pues podríamos, porque hay mucha gente que no comprendemos realmente pues qué es una oratoría, qué es una capellanía, ¿no? ¿Qué tiene detrás todo esto? Entonces, bueno, algunas reflexiones con respecto al tema que ha presentado Sergio, que hasta que me ha dicho, esta es la hacienda que está aquí en la plaza de Tuxtla. Pues, bueno, yo ni conocía cuál era la hacienda de la Trinidad, ¿no? Entonces, hasta ahí llega nuestro o mi desconocimiento, mi ignorancia, y me tiene que dar como una referencia, ¿no? Para que yo pueda identificar ese edificio. Sí, sin duda esto de las capellanías pues da para mucho, ¿no? Incluso los últimos datos que presenté no vienen del archivo diocesano, ¿no? Vienen del archivo del Poder Judicial de Berriozábal. Entonces, eso quiere decir que la información puede estar en otros archivos, ¿no? De hecho, cuando yo vi sin darme cuenta la información, me dije, esto es el diocesano. Pero en eso fijo la mirada y veo que no dice diocesano, sino archivo del Poder Judicial. Entonces, eso habla un tanto de la diversidad de fuentes, ¿no? Y eso es bueno porque pues ya tenemos otro archivo, ¿no? No estamos únicamente con uno o con dos, sino que de repente tenemos tres, ¿no? Porque las capellanías también lo podemos encontrar en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala. Y ciertamente, pues sí, estudiar hasta qué punto las capellanías sobrevivieron al periodo colonial. Aquí se ve que ya para 1834 pues todavía estaba ahí vigente, ¿no? Pero habría que ver hasta qué momento del siglo XIX todavía están vigentes las capellanías. Y pues bueno, porque también lo que yo he leído de las capellanías, al menos en el caso de la Nueva España, apunta de que desaparecen hacia el final del periodo colonial, como que ya no hay mucho interés en las capellanías en la Nueva España.
pero estando nosotros acá en el Reino de Guatemala, pues pareciera que la dinámica tal vez haya sido otra, y eso habría que analizarlo, ¿no? Que tanto se puede hablar de las diferencias entre lo que es Nueva España en sí y lo que es el Reino de Guatemala, porque en la Nueva España las capellanías ya no generan interés en un momento dado y aquí todavía siguen generando ese interés, ¿no? Entonces esa es una pregunta interesante como tema de investigación. Y bueno, lamento, eso sí, no haberles pasado ni una sola foto de Trinidad. La idea de momento dado era, bueno, y de hecho tengo fotos, pero bueno, soy malo para la cuestión tecnológica, entonces al final se me complicó. Y a lo mejor en el próximo futuro hay alguna oportunidad. Probablemente ustedes pueden ver un poquitito de Trinidad en los videos que les comenté sobre la independencia y la revolución, ¿no? Que se filmaron en el 2010 y tengo ahí los links, entonces los puedo compartir. Se ve muy poco, en el video de la independencia se ve al fondo la iglesia, pero muy poco. Pero también hay fotos creo que en Facebook, entonces ahí se pueden observar las, digamos, distintas facetas de Trinidad. Yo creo que arqueológicamente hablando, pues es un lugar interesante. El hecho de que el panteón estuviera destruido, pues me desanimó un poco porque yo pensaba que estaba en buenas condiciones. Pero por otro lado, pues según se cuenta, lo cuenta el cuidador en el video de la revolución, pues allí en Trinidad se dice que en la iglesia hay 2 sacerdotes enterrados, ¿no? Entonces, pues, no sé, desde ese punto de vista habría que buscar en los archivos por un lado y a lo mejor en un momento dado completar el cuadro pues haciendo excavaciones en el lugar, ¿no? Y a ver qué nos arroja desde el punto de vista de la arqueología y desde el punto de vista de la historia el conocimiento de Trinidad, ¿no? Y bueno, pues es lo que podemos por el momento decir acerca de Trinidad. Y bueno, lo interesante es que uno pasa por la carretera y uno ve que ahí está la iglesia y está la casa vieja, ¿no? Que todavía la ocupa la familia de vez en cuando viene a Tuxtla. Bueno, pues dejamos en el punto, ¿no? Parece que no va a haber más comentarios, me parece. Si nadie tiene más comentarios, para que le pedimos un aplauso al doctor Sergio Nicolás Gutiérrez. Y respecto a esta hacienda, yo creo, pero voy a permitir hacer una acotación, y yo creo que lo que comentaste de que puede venir una empresa, yo creo que lo más peligroso de preservar esta hacienda, que debe ser preservada, es su situación junto al embudo que da entrada a la ciudad de Tuxtla. Eso siempre las tiene bajo amenaza, porque no faltará quien crea que puede hacer ahí un puente de 8 carriles y pasar por encima de la propiedad. Yo creo que está allí el peligro más inminente para esta casco que evidentemente es parte del patrimonio de la ciudad. Muchas gracias, doctor Sergio. Sí. Bueno, pudo haber quedado mejor. Ay, perdón. Más perdón. Aquí las arquitectas. Bueno,
Bueno, ahora recibimos también con un aplauso a la doctora Amalia Parra Cebado, que es nuestra siguiente ponente. Sí. Ella nos hablará del método de catalogación del patrimonio tradicional del barrio de Santo Domingo. Es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey, estudió el máster en proyectación urbanística y el posgrado de paisajes culturales, patrimonio y proyecto territorial en la Fundación Politécnica de Cataluña, España. Posteriormente realizó el máster en tecnologías de arquitectura, edificación y urbanismo en línea, restauración y rehabilitación de edificios existentes de la Universidad Politécnica de Cataluña, continuando con el doctorado en la misma especialidad. Dentro de su experiencia laboral, ha colaborado en la elaboración de catálogos de patrimonio cultural y planes de barrio, entre otros planes urbanísticos en Cataluña, España, en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Chiapas, así como en diferentes proyectos urbanos con base en la participación ciudadana en asociaciones civiles. Actualmente es docente de la licenciatura de Arquitectura y colaboradora del Cuerpo de Investigación de Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, docente de la Maestría en Urbanismo, Vivienda y Movilidad de la Universidad de Descartes y coordinadora de la Comisión de Patrimonio Histórico del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, ACE. Su investigación actual está relacionada con el rescate del patrimonio tradicional como base para las ciudades y comunidades sostenibles. Muchas gracias, doctora Parra. Hola, pues antes que nada agradezco muchísimo esta invitación. La verdad no sabía por qué me invitaban. Había muchas investigaciones sobre dominicos, conventos, iglesias, ¿verdad? Y yo aquí en medio de todo. Pero creo que ahora ya lo entiendo, ya comprendí la temática y creo que es súper importante pues esta otra escala que pues es pues las construcciones tradicionales de nuestro patrimonio en Tuxtla. Bueno, el tipo de letra se cambió completamente, no sé por qué. No sé si hubiera la posibilidad de cambiarla a PDF, si me hicieran el favor, porque si no se va a ver bien. ¿Me acerco más? A ver. Sí. Así me escuchan mejor. Muchas gracias. Está como muy alto, ¿no? Ahí. Ahora sí. Ok. Bueno, pues esta es la investigación que estamos realizando como parte de los estudios de doctorado. Si pueden pasar a la siguiente. Un breve resumen, precisamente es una investigación que parte de otras dos anteriores, primeramente del centro histórico de Tuxtla. Pues precisamente me hacía muchas cuestiones cuando veía el centro de Tuxtla, el por qué estaba así, no entendía las fotos antiguas de la ciudad. Entonces quise profundizar en este análisis del centro histórico y pues en un primer máster que realicé de urbanismo, pues analicé
precisamente a nivel urbano el centro histórico y posteriormente pues también en otra tesina sobre el patrimonio de Tuxtla, ya en el tema de restauración y rehabilitación de edificios, y precisamente da pauta para continuar con el doctorado, pero al ser un centro histórico tan grande, pues me recomendaron acotarme a uno de los barrios, y uno de los barrios más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez es precisamente el barrio Santo Domingo. Es el que queda, dijéramos, pues más original de todos los barrios fundacionales, como les denomina, y todavía podemos ver ciertas características de la identidad de Tuxtla Gutiérrez desde sus inicios hispanos, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues este es el origen de la investigación, y vamos a ir un poquito de inicio a fin, más o menos cómo va este tema, ¿no? Esto es el contenido de la investigación que les voy a mostrar. Y bueno, pues precisamente se tiene que partir de la historia de nuestra ciudad, y no precisamente parte de los españoles, parte de antes de los españoles. Tenemos un pasado prehispánico, entonces, y esto casi no se dice. Y precisamente hay pocos estudios, pero algunos muy interesantes de Mérida Mancilla, nuestro maestro de la UNACH, investigador, que ha hecho estos croquis también de dónde se ubicaba, al parecer, este asentamiento prehispánico. Vemos el meandro del río Sabinal. Allí en el cruce de líneas vemos el emplazamiento del centro de Tuxtla Gutiérrez, y en este cruce de ríos estaba el asentamiento. Entonces, ¿quiénes estaban aquí en este territorio? O sea, viéndolo como un territorio en sí, en donde es apto para ser habitado, en donde se asienta esta cultura zoque, precisamente. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo vivían, quiénes eran, ¿no? Cómo se vestían, cómo vivían en el sentido de estos materiales que vemos aquí. Nosotros ya teníamos conocimientos desde entonces de estas construcciones vernáculas, como les llamamos ahora, ¿no? de paja, de carrizo, de los materiales de la zona de este lugar. Entonces, bueno, y todavía cuando vamos a los pueblos vemos esto, todavía estamos rodeados de ellos, ¿sí? Adelante. Posteriormente, pues sí, se da esta fundación. Bueno, pero ¿qué pasa con nuestro patrimonio construido? Se va dando esta mezcla de las dos culturas. La teja es introducida por los españoles, el adobe también, ¿sí? Pero el manejo de los materiales ya los tenían desde antes, ¿sí? Entonces, quienes construían, pues no les era tan raro manejar todo este material, ¿sí? Adelante. Ahora vamos para allá. Ahorita estamos primero en la parte más amplia de la ciudad, para luego centrarnos en el barrio. Y bueno, aquí precisamente tenemos un mapa previo a 1874 de la ciudad, y cómo comenta que estaban pues estos barrios, cómo se caracterizaban por sus oficios. Y aquí vemos el barrio Santo Domingo, pues según comenta el profesor Mérida Mancilla, que estaba dedicado a la agricultura, y precisamente el río Sabinal está allí, muy muy cercano, era uno de los límites de la ciudad, de hecho, y estaba a un costado de este río, ¿sí?
Estas son algunas de las imágenes, de las primeras imágenes de Tuxtla que tenemos en la década de 1940 del Archivo Histórico Municipal, y claro, vemos esto y vemos la ciudad, no entendemos mucho, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí también analizando cómo era esa configuración urbana, cómo eran esas manzanas, cómo estaban emplazadas estas viviendas en torno a estas manzanas, dando siempre, como vemos arriba, alineadas a las calles, ¿sí? Estaban todas alineadas a las calles, y atrás, en la parte de atrás estaban pues estos que a veces les llaman corazones de manzana, pero no precisamente son corazones de manzana, sino que son las partes posteriores de las casas en donde tenían estas actividades agropecuarias todavía. Se manejaban árboles frutales, estaban sus cocinas, estaban incluso los baños, tenían incluso gallinas, y lo mismo lo seguimos viendo en nuestros pueblos. Sin embargo, pues viene la parte triste, ¿verdad? A partir de la década de los 60, pues empiezan todas estas transformaciones, grandes transformaciones para nuestra ciudad, y decían que era bajo el lema: para construir es preciso destruir. Y pues ¿qué pasa? Pues es todo lo que ya se mencionaba en el coloquio de Quito, desde 1977, si no me recuerdo, ¿sí? Y ante esto, bueno, que no solamente sucede aquí, sucede en muchas ciudades de Latinoamérica, y por eso el ICOMOS pues hace este llamado de atención a estas ciudades latinoamericanas, en el que estamos bajo todo este lema. Incluso le he leído mencionar que le llaman la reinvolución territorial. Y pues ¿qué pasa? Que están con un desarrollismo, le llaman ahí también en el coloquio, precisamente para albergar todos estos nuevos sistemas de transporte. El vehículo se come a las ciudades. ¿Qué más sucede? Pues bueno, obras inadecuadas, pues que demeritan obviamente en todo nuestro patrimonio. Inmoderada expansión, también dicen, de las actividades terciarias. Estos son comercio y oficinas en los centros históricos, y todos los usos residenciales se van a las afueras de la ciudad. Aquí vemos el cambio de estos palacios de gobierno que teníamos a los actuales, que aún están ahora, bueno, son los que continúan. Y bueno, pues obviamente rompen toda esta armonía de lo que era nuestro centro histórico, de la calidad de vida de los habitantes, y pues toda esta relación entre las personas y el medio ambiente, cosa que también sucede hoy, bueno, en muchas ciudades. Adelante. Esta es la situación actual de la ciudad. Ese cuadrito rojo es más o menos lo que tenemos como centro histórico. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, tenemos un crecimiento expansivo descontroladísimo, y una decadencia del centro de la población, ¿no? El número de habitantes del centro histórico de la ciudad, y pues muchas veces le llaman como el efecto dona, que en el centro está vacío y se va abriendo a las periferias sin control, ¿sí? Esto es lo que pasa aquí. Vemos incluso una mayor despoblación en la zona norte del centro histórico que de la zona sur. Adelante. Ahora sí, aquí empezamos con los barrios de aquel plano del centro histórico que teníamos desde los españoles. ¿Qué pasó? Todavía está allí. En realidad todavía está allí ese tejido urbano, están los barrios. Y ahí está, bueno, esta es parte de la información
que se hizo para un programa de ordenación del Centro Histórico de Tuxtla que se hizo en el 99. Curiosamente es el mismo año en el que que sale la Carta del Patrimonio Vernáculo o Tradicional, que se firma en México, de hecho, y todo esto empieza a voltear a ver a nuestros centros históricos, cosa muy interesante, y se hace este programa pues para el centro histórico. Entonces, a partir de la información de este programa que la conseguí de suerte, por ahí la tengo si la necesita alguien, pudimos empezar a ver, bueno, estas comparativas también de el 99 y la situación actual, o sea, ya podemos comparar en más de 20 años qué ha pasado incluso, ¿no? Incluso hubo un intento, no sé si aprecian la línea roja que hay ahí dentro, es esa misma línea del límite del centro histórico que había en 1874. Pero en este programa incluso añaden un poco más para decir, este es el centro histórico. Bueno, es una primera línea que incluso se pasó a los programas de ordenación del centro de población. Estuvo hasta 2007, pero en la actualización del 2015 la quitan, como que no les cuadra y la quitan. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Haciendo la comparativa de Tuxtla Gutiérrez, centro histórico, y barrio Santo Domingo, vemos uno de los datos alarmantes es el porcentaje de viviendas habitadas. Precisamente a nivel de Tuxtla Gutiérrez, estos son datos del 2020 de INEGI. Y sí, bueno, en el centro histórico vemos un poco más de viviendas deshabitadas, pero en el barrio Santo Domingo, pues es todavía peor el asunto, ¿sí? Allí, bueno, en la siguiente se va a ver un poquito más claro, creo. Ahí está el barrio Santo Domingo, ahora sí, perdón, aquí. Está en la avenida, bueno, sus límites son la avenida Central, calle Central, Río, Sabinal y Tercera Poniente, es un barrio chiquitito, ¿sí? Y bueno, aquí también vemos algo curioso, que son las edades de la población, comparando con las tres escalas distintas. También vemos que en el barrio Santo Domingo y en el centro histórico hay más personas mayores de edad, ¿sí? Adultos mayores, que en el resto de la ciudad y menos niños que en el resto de la ciudad. Adelante. Y bueno, pues todos estos son los objetivos de la investigación. Precisamente viendo que no hay un sistema de protección, no hay información, no hay documentación de nada, de todo esto, o muy poca, ¿no? de las construcciones en sí. Hay un poco más ya gracias a las investigaciones de Tuxtla Gutiérrez, pues solo hay muy poquitas investigaciones de ciertas edificaciones y pues menos de este tipo de construcciones. Entonces, y viendo cómo está la situación, que es una de las cosas que más afectan a la imagen urbana de nuestro centro histórico, que son todas estas, la situación en abandono que están. Entonces queríamos realmente contribuir a ese rescate, ver de dónde puede partir, qué pasa o por dónde partir, ¿sí? Y bueno, por esto, bueno, nos planteamos varios objetivos específicos que vamos a ir viendo poco a poco. Y pues aquí está más de lleno lo que es el barrio Santo Domingo. Todavía podemos ver cómo estas manzanas todavía mantienen estas edificaciones alineadas a la calle, algunos patios de centro de manzana, pero conforme nos vamos acercando a la avenida Central, ya está todo más construido, ¿sí? Estamos perdiendo esa vegetación también, ¿no? Pero bueno, adelante.
Y pues estas son las preguntas de investigación, o sea, las hipótesis básicas, ¿no? Entonces, pues yo me preguntaba, bueno, ¿existe realmente una construcción con características específicas, con rasgos específicos del barrio Santo Domingo o del centro histórico de Tuxtla? ¿Y qué factores influyen en la poca o nula valoración de este patrimonio en la sociedad y en los propietarios de las edificaciones? Bueno, pues veía que hay normas, hay reglamentos y intervenciones varias que se han intentado en el centro, pero no se ha logrado la revitalización de este entorno. Entonces, ¿por qué no ha sido protegido? ¿Por qué no se ha adaptado ninguna de estas intervenciones? ¿No han habido apoyos, tal vez, o intervenciones adecuadas? ¿Qué es lo que está pasando, no? Pues porque veíamos también, bueno, si hubiera la manera de ver si hay una patología en común en todas estas edificaciones, a lo mejor, pues bueno, se podría hacer una intervención como más en conjunto, ¿no? Desde el ayuntamiento, que se pudiera gestionar, ¿no? Para disminuir precisamente el grado de abandono y pérdida de estas edificaciones. Y por otro lado también, bueno, hasta qué punto todos estos factores urbanos externos a estas edificaciones influyen en la preservación del patrimonio, y cómo han influido todos estos cambios que hemos visto, también cómo les ha afectado a estos entornos tradicionales, y bueno, también las dinámicas de identidad cultural, qué ha pasado con ellas, ¿no? Bueno, entre muchas otras preguntas. ¿De dónde parte también esta investigación? Pues obviamente de las recomendaciones internacionales del ICOMOS, ¿sí? Sobre centros históricos, zonas urbanas históricas, patrimonio vernáculo o tradicional. Bueno, también de muchos investigadores de Iberoamérica, más que nada, Francia también, de todo el tema de las características técnicas y tipológicas de este tipo de construcciones, porque no todos las manejan, ¿sí? Y bueno, también obviamente es una herencia biocultural. También el doctor Guerrero Bata nos ha enseñado mucho en los últimos años, y la doctora Daniels, que es una antropóloga, perdón, no es antropóloga, es arqueóloga, perdón. Han hecho muchas investigaciones desde la parte de las construcciones prehispánicas, y bueno, también analizando cómo hacen estos programas de ordenación para centros históricos y planes de barrio desde los 70s. Ha surgido un cambio importante en la visión de estos entornos patrimoniales como ciudades o lugares para vivir, y no solo con el enfoque turístico, cosa que es muy importante. Adelante. Bueno, aquí en los primeros topes con los que me di fue que pues no le llamaban centro histórico al centro histórico de Tuxtla, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero cómo? Y pues me decían, no, es que aquí ya no tenemos centro histórico. Y yo, ¿cómo que no tenemos centro histórico? Entonces para mí sí fue un choque, pues de entrada, ¿no? De decir, pero a ver, entonces vamos a tener que ir para atrás, porque la gente, la sociedad, los arquitectos y muchos profesionistas pues me decían, no, ya no hay centro histórico, ¿no? Y me rechazaban tesis con este título, y decía, pero ¿cómo que no? Y por más, bueno, poco a poco fui
pues ampliando esto mediante presentaciones, bueno, cuestionamientos allí un poquito más a fondo de cómo que no hay, ¿no? Entonces me di cuenta que en realidad estaban confundiéndose con el concepto de zona de monumentos de Lina, ¿no? Aquí, obviamente, no tenemos una zona de monumentos decretada por el INAH, pero el concepto de centro histórico es mucho más amplio que eso, ¿verdad? Y bueno, pues sí, la desvalorización de este patrimonio, del centro mismo y todo el desconocimiento de la historia de la ciudad que hay todavía, ¿no? en nuestro entorno. Ahorita ya, si ven el Centro Histórico de Tuxtla, ya vamos a empezar a ver como más noticias sobre centro histórico cuando hablan sobre las construcciones antiguas, el patrimonio. Entonces ya empezamos a ver un pequeño cambio después de varios años, ¿no? Bueno, y el barrio Santo Domingo es un barrio tradicional, obviamente, es una zona urbana histórica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues simplemente caminando por el barrio, platicando con las personas, yendo a los festivales, y bueno, vemos cómo existe por detrás de esas puertas, ¿no? Que vemos ahí medio abandonadas, pues todavía hay mucha historia y pues sí es importante este tema, ¿no? Otro de los temas muy interesantes fue, conforme fui, bueno, a lo largo de estos años de investigación, el concepto de arquitectura vernácula y construcción tradicional. Fue cambiando en los congresos a los que iba, de repente ya no se llamaban de arquitectura vernácula y ahora ya les llaman construcciones tradicionales. Y decía, pero ¿qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, indagando ya me dieron por ahí el norte y me dicen, no, es que la arquitectura tradicional no está hecha por arquitectos. Ah, canijo, entonces no se debería de llamar arquitectura, ¿no? Hay una línea por allí que dicen que pues no nos debemos de alzar el pecho por decir son arquitecturas, porque bueno, es un concepto que está en constante cambio, en constante actualización, y me pareció muy interesante retomarlo, por eso ahora hablo también de construcción tradicional, porque realmente, según incluso autores italianos de aquella época, de 1979, ya empezaban a cuestionar esto. Incluso era Canilla, era un profesor de la Escuela de Arquitectura y pues hacía críticas muy fuertes sobre lo que se les enseñaba a los estudiantes de arquitectura, porque realmente teníamos que partir de las enseñanzas de las construcciones base, que les llamaba él. Esta es la base. Nosotros estamos enseñándoles a los alumnos que van a hacer arquitectura nueva para un propietario privado, pero en realidad nos estamos olvidando de las construcciones base, que son toda esta tipología tradicional, ¿no? Y bueno, lo último sería pues las que son culturas constructivas situadas. Bueno, y yo desde Cráter de Francia, y cómo estas construcciones son tan versátiles que siempre van a responder al lugar en donde estén, a los materiales locales. Entonces, por eso les llamas toda una cultura constructiva situada en cada lugar en específico de la Tierra, ¿no? Todo el mundo tienen estas construcciones en donde siempre va a ser distinta. Adelante. Y el sistema de catalogación, ¿a qué nos referimos con un sistema de catalogación? No es nada más el catálogo en sí de edificaciones, es todo un sistema, un proceso con el cual nosotros podemos identificar, caracterizar y poner en valor ciertas edificaciones, y nos dan como resultado
esto, pero esto es solamente un vehículo, ¿no? Y también han habido muchas actualizaciones en el tema de la catalogación, entonces que lo más importante de estos sistemas son darlos a conocer y obviamente cada uno de estos catálogos tiene distintos objetivos a la hora de que los hacen, ¿no? Entonces analizamos varios de los catálogos, empezando pues por el de Lina, que es el que creo que todos conocemos, pero también como eran antiguamente los que estaban hechos a mano, ¿sí? Tan bonitos, otros que son más específicos para cierto objetivo académico o científico, y uno de los más amplios, que es bueno, estos son de España, de Eso es Tierra, es todo un grupo de investigadores que lo que pretendían es recoger toda la información que había de este tipo de construcciones en cualquier ámbito territorial. Primero empezaron con Valencia, después se ampliaron a España y ahora están en toda Europa, ampliando todo este conocimiento. Han hecho unos avances impresionantes, tienen todo un plan nacional de patrimonio tradicional y pues ojalá aquí empecemos a hacer algo, ¿no? Entonces esto lo repartieron por todos lados para que cualquiera pudiera hacer un levantamiento y dar información sobre todas las construcciones que quisiera, ¿no? Entonces con esto, se amplía completamente y bueno, ya tienen muchos libros muy interesantes al respecto. Adelante. Bueno, el estado del arte o de la cuestión que está pasando, bueno, ¿cuáles son los retos para la conservación y valoración del patrimonio construido en tierra? Bueno, Guerrero Vaca tiene muchísimas investigaciones y ha sido uno de los más movidos en este tema. Entonces, él dice que el principal reto es su desconocimiento en sí. Pues puede empezar por ahí, ¿no? Otros de los retos, dice, que son la pérdida de los saberes ancestrales y la falta de documentación, ¿sí? Porque al ser transmitidos de manera oral o de manera de oficios familiares, pues no hay nada escrito, entonces hay que empezar desde cero, ¿verdad? Y por otro lado también el desfase en la actualización de conceptos y teorías por pues, bueno, las políticas de gobierno, con las recomendaciones internacionales tenemos un desfase de leyes y reglamentos completamente bueno, con años, décadas de diferencia, ¿verdad? Y pues eso también nos afecta, como ya hemos estado viendo, a los conceptos que tenemos como sociedad y como profesionistas, pues bueno, no nos ayuda mucho. Adelante. En la zona de estudio, hacia aquí en Tuxtla Gutiérrez, y creo que lo podemos ir ampliando a muchas ciudades más, pues esta sustitución de los materiales y sistemas constructivos tradicionales por industrializados de entrada, ¿sí? La planificación urbana y modos de transporte orientados. ¡Ay, es un temblor! ¿Sí? Recordando dónde estamos. Que nos acordemos de la tierra. Ok, ya pasó. Bueno, sigue temblando, ¿eh? Sí. ¿O soy yo? Ya está, ¿verdad? Sí, un poquito. Bueno, ya está, ¿no? La planificación urbana y modos de transporte orientados al vehículo privado automotor, pues también nos está afectando porque estamos dejándole todo el espacio para el vehículo y priorizándolo de entrada.